Molano, la chimba de gorro. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, profe. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Reitero, como todas las noches, por favor, apagar micrófonos. ¿Listo? Vamos a hacer un recuento de lo que es las etapas de un proceso penal, ¿no? Una vez se tenga la noticia criminal, vamos a empezar con la noticia criminal, se inicia el proceso y se divide en 3 etapas, ¿sí? La primera etapa es la indagación, todo esto corre a cargo de la Fiscalía. La segunda, la investigación. La tercera, el juzgamiento. La indagación. ¿Qué compone la indagación? La policía judicial se encargará de recolectar y asegurar los elementos materiales probatorios y evidencias físicas necesarias para determinar la existencia de un hecho que reviste las características de un delito e identificar e individualizar a los presuntos autores o responsables. Bueno, se desarrollarán actividades como audiencias preliminares. Todas las audiencias se harán ante un juez de control de garantías, que es el que autoriza se practiquen diferentes diligencias o legalicen pruebas, ¿no? Todo esto lo elabora la Fiscalía y la Policía Judicial. Segundo, la investigación. Siempre debe existir un responsable de los hechos a investigar. Se practicará la audiencia de formulación de imputación. Esta tiene como objetivo la formalización de la investigación. Esto es, la puesta en conocimiento al indiciado, que una vez se llegue al proceso de la imputación, se le denominará imputado, ¿cierto? De la existencia de unos cargos en su contra, con el fin de que éste pueda activar de inmediato su derecho a la defensa. O sea, se le comunica, se le notifica que va a ser imputado. No olviden, es indiciado inicialmente. Una vez pasa al combo y se le hace la imputación, pasa a ser imputado. En caso de flagrancia, recuerden que es la flagrancia, cuando es cogido en el momento de los hechos, ¿no? En la audiencia se realizará la legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. Si esta fuera necesaria, ¿no? No todas las veces hay necesidad de dictar una medida de aseguramiento. Todo esto se realizará ante un juez de garantías. Tercero, el juicio o la etapa de juzgamiento. Se realizará ante el juez de conocimiento, quien en adelante escuchará a cada una de las partes y se pronunciará a través de una sentencia. Esta también se divide en varias etapas. La formulación de acusación. El fiscal tiene 90 días después de la legalización de captura, de la imputación, de la medida de aseguramiento, 90 días para presentar la acusación ante el juez de conocimiento. El fiscal presentará el escrito de acusación, hará un recuento de todos los hechos y presentará formalmente la acusación. En esa audiencia realizará el descubrimiento de las pruebas por parte de la Fiscalía. Esto es obligatorio para el fiscal, presentar y descubrir las pruebas, o sea, el descubrimiento de pruebas. Y presentarán la recusación. En ese momento se presentarán las recusaciones, impedimentos y nulidades, si existieren, si las hay. Pasados 45 días, mucho con los términos, se llevará a cabo la audiencia de preparatoria. Allí serán validadas las pruebas que se obtuvieron solo en forma legal. Solo las pruebas que se hayan obtenido en forma legal, y el juez determinará eso. El fiscal expone su teoría del caso obligatoria
Y para la defensa será opcional, aunque generalmente la defensa también presenta su teoría del caso para defender a su patrocinado. Igualmente se presentarán los argumentos de conclusión, asimismo la oposición a estos. La conclusión la presenta el fiscal y el abogado de confianza hará la oposición a estos. El juez se pronunciará, ya escuchadas las partes, hará un sentido del fallo, lo que se decía anoche, hará un sentido del fallo, la individualización de la pena y la lectura del fallo. ¿Listo? Es importante resaltar que en la preparatoria se descubrirá la totalidad de las pruebas y se llegará a estos términos donde el juez examina la conducencia, la pertinencia y la eficacia de cada uno. Conducencia, pertinencia y eficacia de cada una. ¿Listo? Doctor, una pregunta. ¿Sí? En la audiencia preparatoria, a petición del abogado, según las pruebas que pueda suministrar la fiscalía, si es el caso, y también la defensa, ¿alguna de esas a petición de la defensa se pueden excluir de tal audiencia? Es decir, que no lleguen a juicio estas pruebas. En la preparatoria, cuando el abogado defensor presenta sus pruebas, el fiscal puede solicitar que no se tengan en cuenta porque no es pertinente, conducente, no es legal, ¿sí? Y el juez es el que determina si da viabilidad o rechaza dicha prueba. Igualmente, cuando el fiscal la presenta, el abogado de confianza solicita, argumentando que se excluya tal o cual prueba porque no fue obtenida legalmente o no es conducente, pertinente y útil, ¿no? ¿Sí? Después de la preparatoria, recuerde que son 45 días para el juicio oral, para el desarrollo del juicio oral, donde se practicarán las pruebas, se realizarán los testimonios, interrogatorios, los peritos que tengan los abogados, se desarrollará todo ahí cuando empieza el desarrollo del juicio. Después de la preparatoria también tiene 45 días. Entonces ya vamos posteriormente a ver las consecuencias cuando no se cumplen los términos perentorios que les mencioné. ¿Listo? Este es un recuento de todo lo que vimos anoche. Entonces espero que lo hayan tenido muy en cuenta. Entonces, continuamos con la exposición. No, pero antes me gustaría... Pues a ver, William Cifuentes. ¿Sí está? Sí, señor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, doctor William? ¿Cómo me le acabo? Bien, señor. Estabas poniendo cuidado a la resumen que hicimos de lo que tratamos anoche en las etapas dentro de un proceso penal. Sí, señor. Entonces, por favor, esto es calificando. Hazme un recuento. Perdón. Hazme un recuento de las etapas con los términos perentorios que tiene el fiscal una vez hecha la legalización de captura para la acusación. Una vez la acusación, ¿cuánto detiene para la preparatoria y después de la preparatoria para la iniciación del juicio? Pero, sí, mire. Pero dime las etapas. Las etapas son 90. En el juicio o etapa de juzgamiento son 90 días para presentar la acusación. Empecemos. Desde bueno, el inicio de la noticia criminal, inicia desde ahí. Vale, doctor. Un recuento de todo, por favor. Bueno, la noticia criminal es lo que se basa para dar una información sobre un hecho que acaba de ocurrir, o sea 1 o 2 días. Después, las etapas que usted acabó de decir ahorita es la indagación, la investigación o el juicio o etapa de juzgamiento. En la indagación, la policía judicial reúne los elementos probatorios. En la investigación es audiencia de imputación
También se le informa que va a ser imputado. Si se coge a la persona O sea, en... Antes Señor. antes de la imputación, ¿cómo se le denomina al personaje? Al capturado, pues. Espere, no, me está contestando William Cifuentes. Disculpen. Sí, pues, yo lo que alcancé a apuntar, doctor, es sobre la investigación, ¿sí? Que es la audiencia de imputación. ¿Cómo se le denomina al denunciado antes de la imputación? Cuando está la noticia criminal. Lo tengo acá, doctor. Ya fue lo primero y anoche lo estuvimos convalidando varias veces. Se le denomina indiciado. Indiciado. ¿Listo? Ah, el indiciado. Sí, señor. Sí, aquí lo tengo en la definición de noticia criminal. Es el conocimiento de información obtenidas por la Policía Judicial o la Fiscalía en relación con la comisión de una o varias conductas que revisen las características de delitos exteriorizadas por medio de distintas formas o fuentes. Entonces sigue con las etapas dentro de un proceso penal. Ya pasó la noticia criminal, hay un indiciado. ¿Qué pasa? Ya le digo, doctor. No, anoche lo repasamos harto y entonces hoy lo acabé nuevamente de hacerle un repasito, un recuento. Entonces ya toca tenerlo ya. Anoche como dicen, estuvimos reiterando cuáles son las etapas. Todos intervinieron. Sí, las etapas son 3, que es la indagación, la investigación, el juicio o etapa de juzgamiento. Es lo que hace la fiscalía, listo. Y entonces las etapas cuando ya está el personaje ahí, ¿cuáles son? En la indagación es que la policía judicial reúne los elementos probatorios. Perfecto. En la investigación está la audiencia de imputación. Se le informa que va a ser imputado pues a la persona que han capturado. Y se le dicta medida de aseguramiento. También si se coge en fragancia. Antes de la imputación, ¿qué medida se toma? Y hay un capturado. Medida de aseguramiento, doctor. No. Es que tengo pues todos los apuntes, pero los tengo en desorden, doctor. Pero tengo todo. Tienes que pegarle un repasito porque esto es lo inicial. Nubia Sí, Alonso. Vale, doctor, gracias. Hágale un repasito, listo. Nubia Alonso. Gracias, doctor. Con gusto. Nubia, ahorita va a exponer, pero contéstame. Doctor, no, lo que pasa es que me toca bajar el audífono para poder hablar y si no me escucha muy lejos, doctor. Aquí estoy. Listo, no, aquí te escuchamos. Bien, doctor. Cuéntanos. Bueno, doctor, en el resumen que se hizo ahorita al iniciar la clase, se habla de la noticia criminal, luego de la indagación que reúne elementos probatorios, luego viene la investigación por parte de la policía judicial y que son los que se encargan de levantar los elementos probatorios y por parte también de la fiscalía. Ellos también se hace también la audiencia de formulación. ¿Cómo se le denomina a la persona antes de ser imputado? Indiciado. Muy bien. Y después siguen cuáles etapas. Luego sigue la etapa de juzgamiento, doctor. ¿Y esa etapa de juzgamiento qué contiene? La etapa de juzgamiento, permítame. No, doctor, de la etapa de juzgamiento simplemente coloqué lo de la investigación y la etapa de juzgamiento. Luego viene la flagrancia, la legalización de captura. Muy bien. Imputación de cargos, medida de aseguramiento por un juez de garantías. Luego viene el juicio. El juez, ¿Qué término tiene el fiscal para solicitar la siguiente medida al juez de garantías? El juez. Doctor, ¿puedo contestar? El juez. Ahorita.
dice que viene la medida de aseguramiento por el juez de garantías y viene el juicio, que lo hace un Sí. juez de conocimiento. Listo. Listo, ahí deja así, novia. Pero Bien. ¿qué término tiene? ¿Tú sabes qué término tiene el fiscal para presentar Sí, la doctor. acusación ante el juez de conocimiento? Tiene 90 días, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Quién era el que quería intervenir? William Cifuentes, doctor, pero pues ya tenía esa respuesta, son 90 días. Muy bien, Y perfecto. son 45 días para la audiencia de preparatoria. Sigue diciendo. Hace el resumen, a ver. Sí, en el juicio de juzgamiento, el juez de conocimiento se escucha a cada una de las partes. También hay formalización de acusación, dice que son 90 días para presentar acusaciones. También dice que se hace la recusación. También habla de 45 días en la audiencia de preparatoria. El fiscal expone lo que tenga pertinente para decir. También hay argumentos de conclusión. Está también la individualización de pena y lectura de fallo. Muy bien, hombre. ¿Cómo es tu nombre? William Cifuentes, doctor. Listo, William. Gracias. Diego Barragán. Sí, señor, doctor. Buenas noches, doctor Diego. Buenas noches, doctor. Haznos un recuento desde la noticia criminal y cómo se le denomina al personaje antes de la imputación. Indiciado. Muy bien. ¿Qué sigue después? Juzgamiento. La etapa de flagrancia, se denomina la flagrancia, legalización de captura. Sí. Doctor, yo creo que eso es básicamente lo que, hasta acá es lo que tengo en apuntes. Y eso que anoche lo reiteramos. Anoche dijimos, se habló mucho de eso. Mucho. Paola Ardila. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctora Paola. Cuéntanos, desde la noticia criminal, que quede hoy claro eso, con eso salimos y seguimos en las exposiciones y vamos avanzando cómo es el desarrollo del proceso. Bueno, porque en sí. cada eventualidad, si no se presenta la acusación en tiempo, o si una vez capturado no se presenta ante el juez dentro del término establecido, entonces vienen otros eventos jurídicos, como el habeas corpus. ¿Listo? Sigue, Paola. Entonces, desde la noticia criminal. Bueno, profe, tomé nota que, bueno, cuando la persona, bueno, se le llama indiciado, sigue la etapa de indagación, luego investigación, audiencia de formulación de cargos, luego la audiencia de juzgamiento, la flagrancia, medida de, legalización de captura, imputación de cargos. Un segundito. Y después. Imputación de cargos. Medida de aseguramiento. Muy bien, hasta ahí está bien. A ver, Karen Sotelo, cuéntanos. ¿Qué término tiene el fiscal para presentar ante el juez de conocimiento la acusación? 90 días, doctor. Muy bien. Luis Páez. ¿Qué término tiene? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué término tiene el juez de conocimiento después de la acusación para la audiencia preparatoria? Para la audiencia preparatoria, 45 días. Muy bien. Y Valentina. ¿Qué término Hola, profe. Dime. ¿Cómo estás? ¿Qué término tiene el juez de conocimiento después de la preparatoria
para iniciar la audiencia, el desarrollo del juicio. Profe, discúlpame, es que en ese momento se me cortó. Pues tengo anotado que literalmente dice pasados, tengo el espacio del tiempo, se hará audiencia preparatoria. Luego dices que se hará la defensa donde se presenta la teoría del caso, se presenta los argumentos de conclusión por el fiscal, Sí. se mira la eficacia y la eficiencia y luego de eso se tienen 45 días para el juicio oral. Eso, exactamente. Entonces, don Juan de Dios, a ver, háganos un recuentico así rápido de todo, muy puntual. Mi doctor, buenas noches. Tenemos que empezar primero por la investigación, ¿no? Que es lo primero que se le hace al indiciado en este caso, porque todavía, mientras está investigado, se llama indiciado, ¿cierto? Una vez se presenten las pruebas al juez de conocimiento, ya se devolverá al imputado. Seguidamente, pues, se llega a la legalización de la captura, la medida de aseguramiento. Ahí es donde el juez fiscal, ¿no? Tiene los 90 días que tiene para el fiscal para demostrar las pruebas y argumentar la captura. Y también, no sé si también concursarle copias al abogado defensor del imputado en este caso, ¿cierto? ¿Por qué? No, espérate ahí. Es que ahí me confundiste. Y empieza desde la imputación, ahí en adelante. ¿Qué pasa ahí? Bueno, una vez que ya se ha imputado, se le han leído los cargos, ¿cierto? Viene la legalización de la captura, que la debe hacer la policía judicial, pero bajo los Antes términos. de la imputación, tenga muy en claro, para poder imputar tiene que estar legalizada la captura, ¿sí? Sí, o sea, legalizar la captura, o ya sea en fragancia, o sea, para que sea fragancia, ¿cierto? Tiene que ser la legalización de la captura, ¿sí? Sí. Y ya viene la medida de aseguramiento. Después de la legalización de captura, ¿qué viene? La medida de aseguramiento. No. Es que lo habías dicho, es legalización de captura, sí. Imputación de cargos y después. Al juez de conocimiento, el fiscal. No, es que acabaste de decirlo, son 3. Legalización de captura, es para que te quede claro. Ah, bueno. Legalización de captura. Sigue después. Medida de aseguramiento. No. Imputación de cargos y medida de aseguramiento. Exactamente. Entonces repítelo ahora sí, ¿cómo es el orden? Legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. Muy bien, estuvo bien, perfecto. Listo, doctor. Sandra Forero. Buenas noches, doctor. Sí, señor, le escucho. Buenas noches, doctora Sandra. Entonces vamos en la legalización de captura. ¿Qué término tiene el fiscal para presentar ante el juez de conocimiento la acusación? 90 días, doctor. Y sigue hasta ahí, sigue desde la acusación hasta la sentencia. Enumera los casos. Presentar acusaciones, 45 días para la preparatoria. Permítame, estoy buscando. Tenemos legalización de captura, imputación de cargos, la medida de aseguramiento, luego la etapa de juzgamiento. El juez resuelve. Permítame que estoy buscando. El juzgamiento. A ver, Angie Silva. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué contiene la acusación? ¿Quién la elabora? El fiscal. Sí. ¿Y qué contiene? Pues yo tengo acá, tiene 90 días el fiscal para el escrito de acusación. El contenido de la acusación. Los elementos materiales probatorios. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Yo pues. Es que hay que tener dos pasos antes del escrito de acusación, profe. Porque si es bien cierto que el indiciado puede aceptar o no aceptar los cargos. No, es que estamos por eso decía que ahí se presentan varios eventos, ¿sí? En la imputación de cargos, ahí es donde... Es que
tú si pusiste cuidado Sí, al sí. resumen que hice, entonces viene desde la noticia criminal, ¿cierto? En la noticia criminal seguramente no hay retenido. Entonces se cita al tipo de imputación de cargos. Y no siempre, después de la imputación, viene la medida de aseguramiento. No siempre se da, generalmente. Bueno, sí. Pero son No hay eventos. detenido. Entonces tú estás esbozando algo que se puede presentar, pero lo que estamos desarrollando es cuando se efectúa todo con el procedimiento de un detenido que pasa a ser imputado, que se le dicta la medida de aseguramiento y sigue con los pasos perentorios. Pero ya que habla Julio, entonces haznos un recuento desde la noticia criminal hasta la última etapa y con el contenido o qué se desarrolla en cada etapa. Bueno, entonces la noticia criminal, esto lo realiza la Fiscalía. En la noticia criminal está el indiciado. La segunda etapa es el juzgamiento, la flagrancia, la legalización de captura, la imputación, la medida de aseguramiento. Y para la escrito de acusación tiene 90 días para que le llegue al juez de conocimiento, ¿no? ¿Quién lo presenta? La Fiscalía. ¿Y qué contiene la Los acusación? elementos materiales probatorios. Y en el desarrollo de la audiencia de acusación, ¿cuál es el desarrollo? Es donde se lee... No, profe, ahí sí ya me corchó ahí. A ver, Valentina, ya hablaste, ¿no? Valentina ya habló. Pablo. Señor. Le puede decir. Pablito, a ver. Pablo. ¿Puedo hablar, doctor? Pablo, ¿no nos escuchas? Pablo Lozano. Doctor, acá ya le escucho. Listo. Entonces, desde la acusación, descríbenos qué contiene la acusación, quién la presenta. Doctor, la acusación la presenta el fiscal. Él tiene 90 días para presentarla. En la acusación contiene todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que se recolectaron contra el indiciado, contra el indiciado. En ese momento, antes de la imputación es indiciado, después imputado, ¿sí? En la acusación, ¿qué será? La palabra lo dice. ¿Acusado? Sí, claro. Muy bien. Entonces, ¿qué contiene la acusación? La acusación contiene la relación de los elementos materiales probatorios que existe contra esa persona, contra el acusado. Pues exactamente. ¿Y qué esboza el fiscal en la acusación? ¿Cómo, doctor? No le escucho bien. ¿Qué esboza o qué escribe el fiscal en la acusación que pasa al juez de conocimiento? Ya. O sea, ¿qué contiene la acusación, sencillamente? ¿Le puede decir, doctor? Dilo. Ernesto. Descubrimiento de pruebas. Señor, no. qué Ahí bueno. simplemente el fiscal hace un recuento de los hechos por los cuales el acusado es llevado a juicio. Muy bien, muy bien. Voy a ver quién. Diego, ¿ya habló Diego? Sí. ¿Puedo hacer un recuento, doctor? Hágalo. A ver si Doctor. cerramos, si lo hace bien, cerramos esta etapa. Bueno, doctor, resulta que empezamos con la noticia criminal. La noticia criminal puede llegar de diferentes formas. Una vez se tiene la noticia criminal, empiezan 3 etapas, que es la indagación, la investigación y el juicio o etapa de juzgamiento. En la primera etapa está la indagación, que es cuando la policía judicial recolecta todos los elementos materiales probatorios necesarios que tengan las características de haberse realizado un delito. Una vez se presenta esta situación, empieza la etapa de juzgamiento. En la etapa de investigación, lo que se va a buscar es un responsable de los hechos. Una vez se encuentre el responsable de los hechos, se va a hacer imputación. En esa se hace la imputación. En ese caso, ¿no es cierto?, se pueden enfrentar 2 situaciones, que puede ser la flagrancia o que puede ser que sea de captura. En cualquiera de las 2 situaciones, lo primero que se hace es la legalización de la captura.
Posteriormente se hacen la imputación de cargos. En la imputación de cargos se pueden presentar dos situaciones: que la persona no acepte cargos o que la persona acepte cargos. Si la persona no acepta cargos, pues nos vamos a la sentencia inmediatamente. Si la persona no acepta cargos, continúa el fiscal solicitando la medida de aseguramiento. Muy bien. De ahí a la siguiente etapa tiene 90 días. En el juicio o etapa de juzgamiento se dan diferentes audiencias. Está la audiencia de la formulación de acusación, que es el escrito que realiza el fiscal, donde hace un recuento de los elementos materiales probatorios que tiene y por qué se le hace la acusación de haber cometido esa infracción penal, o habla de las pruebas que tiene. Una vez en esa situación también se van a presentar las reacusaciones y las inhabilidades. Posteriormente se da la audiencia preparatoria. En esta situación ya lo anterior se había hecho ante el juez de garantías, ahora se hace ante el juez de conocimiento. La audiencia preparatoria es donde primero que hace el juez va a determinar ahí qué elementos materiales probatorios fueron recolectados ilegalmente. Los que él determine que fueron recolectados ilegalmente no se tendrán en cuenta. Posteriormente a eso, lo que hace el fiscal es dar la teoría del caso. La defensa de la teoría del caso es opcional. Y ahí se hace el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, los cuales se tendrán en cuenta en el juicio. Para eso tiene 45 días. Una vez se realiza la audiencia de juicio, en el juicio lo que se va a hacer es el descubrimiento de las pruebas. En el descubrimiento de las pruebas lo va a hacer el fiscal y la defensa. Si el fiscal es el que lleva a la persona o el elemento material probatorio o son testigos, hará interrogatorio. La defensa hará contrainterrogatorio. El fiscal hará redirecto y la defensa hará aclaraciones. Perdón, el fiscal haría aclaraciones. Posteriormente a eso, harán alegatos de conclusión, tanto la fiscalía como la defensa. Y una vez se hagan los alegatos de conclusión, el juez se tomará 2 horas para dar el sentido del fallo. Posteriormente a eso, en 15 días, dará la sentencia ya definitiva de acuerdo a lo que le corresponde a esa persona pagar por haber cometido ese delito. O la sentencia absolutoria. Pueden ser los 2 eventos. Sí. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, don. Situaciones. ¿Cómo es tu nombre, Edwin? Julio Edwin Benavides Chilito, doctor. Listo, Julio. Vea, ya estuvo bien. Por ejemplo, durante el desarrollo de todo el proceso se presentan varias eventualidades. Por ejemplo, en el desarrollo del juicio generalmente hay peritos, ¿sí? Cuando se va, generalmente los presenta el fiscal o el defensor. Cuando se va a presentar un perito, estos 5 días antes de la audiencia, tiene que correr traslado. Si los va a presentar el fiscal, tiene que correrle traslado al defensor 5 días antes. Y si los va a presentar el defensor, 5 días antes de la audiencia en que se va a presentar el perito, tiene que correrle traslado de ese dictamen al abogado, defensor de confianza. Hay unos términos que vamos a posteriormente aprender en el desarrollo. Ya están conformados los grupos. Yo estuve analizando y si nosotros pudimos hacer eso, vamos a hacer unas audiencias. Cada grupo va a conformar el trío del desarrollo de la audiencia. A ver, pues le pregunto a Sarita. ¿Sarita está? Buenas noches, doctor. Hola, doctora Sarita. ¿Qué elementos componen, por ejemplo, la imputación? Elementos, quiero decir, ¿qué personas están dentro de una audiencia de imputación? Dentro de una audiencia de imputación está... O sea, empezando por el juez. ¿Quién más está ahí? El fiscal, pues obviamente el imputado, el defensor, el abogado defensor y el perito que se lleve pues la investigación o el proceso.
Doña Nubia. Muy bien, Sarita. Estoy. ¿Quiénes están? ¿Qué personajes componen una audiencia de imputación? Nubia Alonso dijo, doctor. Sí. El juez, el fiscal, el imputado, el fiscal, ya lo dije, y Sí. el abogado defensor o el abogado de oficio. Es el abogado de confianza, El abogado de confianza. el defensor público. Siempre va a haber uno de la Defensoría Pública, ¿cierto? Defensor ¿Quién público, más? cierto. Ya señalé 5, doctor. El fiscal, Sí. el fiscal, el juez, el imputado, el público, ¿cómo fue que dijo el doctor? El abogado de confianza o el defensor público. El defensor público o el abogado de confianza 4 y... No. Luz Dari Hidalgo. Presente, profe. ¿No tienes imagen? Claro que sí. Es que vemos a un personaje de las caricaturas. No te vemos. A Naruto. Ay, ¿quién puso eso? Debió ser algún niño. Tuvieron que ser mis niños. Yo no sé. Profe, la verdad que yo casi esto no lo utilizo y yo no sé cómo le quito ahora ese a Naruto. Bueno. Péguese más a la cámara, Luz Dari. No, los muchachos pueden decir yo tenía la cámara bien, pero yo no sé cómo le quito eso ahora. Por eso, péguese más a la cámara. No, sí, no. Al F4, Luz Dari. Al F4. Al F4. No sea tan pasado, la. No le hagan eso. No se pasen. Da tu opinión, Listo. déjale, imagina ahí que ya sabemos. No, deja así, tranquila, después lo quitas. ¿Entendiste la pregunta? No, señor, porque me estaba... No escuché. Mientras quitas ¿cómo es que se llama ese de las caricaturas? Julián, hágame un favor. Mientras lo quita, a ver, preguntémosle a la doctora Realpe. Hágame un favor. Apaga el micrófono, por favor, Luna. Gracias. Señor. A ver, ¿por qué personas está conformada? Una sala para un combo, que es la legalización de captura, imputación y aseguramiento. Juez por un fiscal, por un imputado, por un abogado de confianza, un defensor público, por peritos y... O sea, mencionaste 3 bien y hay 2 que no casan ahí. Doctor, ¿los puedo mencionar, por favor? Es que tú ya hablaste, démosle la oportunidad a otras personas. Doctor, profe, entonces, ya lo quité. Entonces démosle la oportunidad a Luz Dari, a ver. Dígame. Cuando hay en una sala de audiencias para una legalización de captura, una imputación y lo demás, ¿qué personas están conformando esa sala de audiencias? Tiene que estar el juez de garantía, ¿no? Me imagino que ¿cómo se llama eso? El indiciado. Que te soplen, ¿no? Sigue. No, a mí no me están soplando nada. Acá tengo el papel, mira donde no tengo. El indiciado. Me imagino que el policía que lo capturó en ese momento, ¿qué más le puedo decir? No dijiste sino 2. Y en las audiencias y en todo le toca a uno tener calma y tranquilidad y proyectar. ¿Listo? ¿Estuvo bien? Bueno. Llevaste 2, muy bien. Don José Profe, yo le puedo responder. Listo, profe. Yo le puedo colaborar, profe. ¿Quién? José Estupiñán. ¿Ya hablaste o no? José Estupiñán. A ver, José. No, el imputado, doctor. El defensor de confianza o el que le asigne la Defensoría del Pueblo, el fiscal, el Ministerio Público y el juez. Muy bien. Ya dijo casi, le faltó uno. Ministerio Público, ya lo dije. No, sí, están ellos, pero también puede El denunciante. ¿Cómo?
El denunciante de pronto. El representante legal de la víctima. De la víctima. ¿Sí? Aunque, Sí, señor. aunque en esas audiencias de imputación solo está el juez, el fiscal, el imputado, el abogado de confianza o el defensor delegado por la Defensoría Pública, y el agente, ni siquiera la gente del Ministerio Público nunca está ahí. Pero son los que deben estar 6 personas, o tienen la posibilidad. Entonces, a ver, doctor Joan Rendón, repítela, ¿sabes? Doctor, bueno, empezamos con el juez, está el fiscal, está el abogado defensor o el abogado que asigna el ministerio, perdón, la Defensoría del Pueblo, está el abogado de confianza, porque como aún no hay abogado de confianza, el que designe o el que le anexe, perdón, el que le asigne como tal la Defensoría del Pueblo si no tiene una de confianza. Está el Ministerio Público y está el representante de víctimas. Muy bien, lo dijo clarito. Ahí terminamos. Espero que haya quedado clarito ese pedacito y así seguimos. ¿Listo? Entonces, ahora sí empiece. Le tocaba a Nubia, que tenía ganas de exponer ayer. Empecemos. ¿Nubia sí está? Sí, doctor, aquí estoy. Doctor, tengo 2 exposiciones, una individual y en grupo. ¿Cuál? ¿Empiezo con la de grupo? La de grupo, hagamos hoy la de grupo. Listo, doctor. Bueno, el tema que nos correspondió a nosotros, somos el grupo número 4, y el tema que nos correspondió es Montesquieu. Los integrantes del grupo somos Nubia Alonso García, Julie Dubín Benavides Chilito, Yailin Yajaira Quintero Rodríguez, William Hernán Cifuentes Garzón, Olga Lucía Piedraíta Villa, Neilfer Méndez Polo, Erika Real Pemoya. Bueno, a mí me correspondió la parte de la biografía de Charles Louis Montesquieu, el barón de Montesquieu. Dice, su nombre real fue Charles Louis Secondat, llamado señor de Lebret o barón de Montesquieu. Fue un filósofo y jurista francés cuya obra se desarrolló en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. Educado en la Escuela Oratoria Católica de Juilly. Nació el 18 de enero de 1689 en el castillo de Bret, cerca de Burdeos, Francia. Hijo de Jacques Secondat y Marie Frances de Pesnel, y perteneció a una familia llamada nobleza de toga. Su madre falleció cuando él tenía 7 años de edad, aportando a la familia del baronazgo de Bret una importante fortuna. En ese mismo año se impone una monarquía constitucional en Inglaterra, mientras que en Francia el largo reinado de Luis XIV parece asegurar el poder absoluto del rey. Pese a la crisis y el descontento, a su muerte en 1715. El barón de Montesquieu fallece el 10 de febrero de 1755 en París, Francia, y fue influenciado por John-Luc Thomas Hobbes y Adam Smith. Tuvo 3 hijos, Jean, Marie Catherine, Marie Joseph Secondat. Continúa mi compañero Julie Dubín, doctor. Perfecto. Buenas noches, doctor. Empezamos con los estudios. Dice que Montesquieu pertenece a la escuela del liberalismo clásico. Fue uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes, en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes, que ha sido introducida en algunas constituciones de varios estados, con mayor influencia en la Constitución de los Estados Unidos. Estudió en la Escuela Católica de Juilly y posteriormente la carrera de Derecho siguiendo la tradición familiar, primero en la Universidad de Burdeos y más tarde en París, entrando en contacto con los intelectuales de la capital francesa. En 1714, tras la muerte del padre, vuelve a la Brede, donde ingresa como consejero en el Parlamento de Burdeos, pasa a vivir bajo la protección de su tío, el barón de Montesquieu. En 1715 contrae matrimonio con Janet Latarze, una protestante que le aporta una importante dote cuando
Él contaba con 26 años. Al año siguiente hereda una fortuna a causa del fallecimiento de su tío, como también el título de barón de Montesquieu, y preside en el Parlamento de Burdeos en 1716 a 1727. Para esta época, Inglaterra se había autoproclamado una monarquía constitucional a consecuencia de su revolución gloriosa de 1688-1689 y se había unido con Escocia en la Unión de 1707 para formar el Reino de la Gran Bretaña. En 1715 fallece Luis XIV, que había reinado por mucho tiempo y es sucedido por Luis XV, que contaba con 5 años de edad. Estas transformaciones nacionales causaron un gran impacto en Montesquieu. Él se refería a las mismas en forma repetitiva en sus escritos. Al poco tiempo recibe reconocimiento literario por la publicación de su obra Cartas Persas, 1721. Es una sátira basada en la correspondencia imaginaria entre un visitante persa de paseo por París que hace notar los absurdos de la sociedad contemporánea. Luego publica Consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de los romanos, 1734, considerada por algunos estudiosos como una transición entre las cartas persas a su obra maestra, El espíritu de las leyes. Fue originalmente publicada en forma anónima en 1748 y repetidamente se elevó a una posición de gran influencia en Francia. Tuvo una recepción fría del régimen. La Iglesia Católica la prohibió junto con muchos de los escritos de Montesquieu en 1751 y lo incluyó en los libros prohibidos de la Iglesia. Recibió los mayores elogios del resto de Europa, especialmente en Gran Bretaña. Continúa Yajaira, doctor. Perfecto. La visión política y legado. Él desarrolló las ideas de John Locke acerca de la división de poder. En su obra El espíritu de las leyes manifiesta la admiración por las instituciones políticas inglesas y afirmó que la ley es lo más importante del Estado. Las cartas persas se publican en 1721 con 32 años y su éxito fulminante en la sociedad francesa en la época de la regencia de Luis XV de Francia. Ingresa a la Academia Francesa en 1727 y se traslada a Inglaterra en 1729, siendo elegido miembro de la Royal Society. Sus 3 años en Inglaterra resultan cruciales para su desarrollo intelectual. Dos son fundamentalmente los puntos en los que los diferentes autores insisten en señalar la aportación original de Montesquieu al estudio científico de las sociedades humanas. Montesquieu acomete la tarea científica de describir la realidad social según un método analítico y positivo, que no se detiene en la pura descripción empirista de hechos, sino que intenta organizar la multiplicidad de datos de la realidad social en un reducido número de tipos. ¿Sí? Buenas noches. Siguiente. William Cifuentes. Yo voy a nombrar algunas de las obras más importantes, que fueron la Discours sur la cause del hecho, la Les Giandes Renales, la cause de la Perseur des Corps, la Damnation Éternelle de Pires en 1711, el Système de Idées 1716, Cartas persas en 1721, que fue una de las principales obras más importantes, la Temple de Hindley, novela en 1724, perdón. L'Arce et Idmes, novela de 1730. Y las consideraciones sobre las causas de grandeza y decadencia de los romanos en 1734.
pero la obra más importante de todas fue la del Espíritu de las Leyes en 1748, y la defiende para posteriormente esta ser clausurada después de 1750. Sí, ¿quién sigue? ¿Ya terminaron o sigue alguien? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Me corresponde pensamiento y filosofía. El pensamiento de Montesquieu. Su pensamiento debe ser enmarcado dentro del espíritu crítico y de la Ilustración francesa, patente en rasgos como la tolerancia religiosa, la aspiración de libertad y su concepto de la felicidad en el sentido cívico. Si bien se demarcara de otros autores de la época por su búsqueda de un conocimiento más concreto y empírico, en oposición a la abstracción y método deductivo dominantes, podemos decir que con difusor de la Constitución inglesa y teórico de la separación de poderes se encuentra muy cercano al pensamiento de Locke, en tanto que como autor de las cartas persas podría situarse próximo a Saint Simon. Sin embargo, el pensamiento del señor de la Brede es complejo y tiene esa personalidad propia que le convierte en uno de los pensadores más influyentes en el seno de la historia de las doctrinas políticas. Filosofía. La filosofía de la historia de Montesquieu minimiza el papel de los individuos y los eventos. Presenta su punto de vista en Considération sur les causes de la grandeur dos Romagna, decadencia, dice, origen de las causas de la grandeza y decadencia de Roma, que cada evento histórico fue inspirado por un evento, movimiento en especial, si una causa en particular, tal como el resultado accidental de una batalla, ha arruinado un estado, entonces existió una causa general que fue la que determinó la caída de dicho estado, como consecuencia de una sola batalla. Montesquieu ejemplificaba este principio con situaciones de la historia de Roma, al analizar la transición de la República al Imperio. Montesquieu sugería que si César y Pompeyo no hubieran trabajado para usurpar el gobierno de la República, otros hombres lo habrían hecho. La causa no fue la ambición de César o Pompeyo, sino la ambición del hombre. ¿Quién sigue? Listo, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Neifer Méndez y a mí me dio a hablar acerca de la tripartita. Apagar los micrófonos quienes han hablado. Que básicamente es uno de los temas más importantes y de gran relevancia en cuanto a este autor que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, definimos como tal el término tripartita como la división de algo en tres partes. En este caso, por Montesquieu, tenemos que la tripartita es la teoría de la división de poderes. Esta teoría de la división de poderes ha enmarcado muchas cosas, ya que pues al son de hoy pues utilizamos lo que es esta tripartita. La tripartita consta de un pensamiento en el que se expone un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Como podemos evidenciar en la pirámide que está en la diapositiva, yo lo relacioné un poco acerca de cómo es el entorno colombiano. Entonces, en el Poder Ejecutivo, el ente superior del Poder Ejecutivo, tenemos al presidente de la República. En el Poder Legislativo, el Congreso de la República, que son los que legislan. Y pues en el Poder Judicial pusimos a la rama judicial. Además de esto, también debemos tener en cuenta que este pensamiento de la tripartita fue desarrollado por Montesquieu por influencia del autor John Locke, y él lo resalta en una de sus obras que se llama El espíritu de las leyes. Y pues de esta forma él en este libro demuestra con admiración, demuestra su gran admiración por las instituciones políticas inglesas y afirmó que la ley es lo más importante del Estado. Bueno, entonces acá voy a dar una breve explicación de el por qué Montesquieu proponía la tripartita. Entonces, básicamente, esta ideología está basada en que el poder no se recargue en un solo eje, por decirlo así, porque por este motivo se genera distorsión en la aplicabilidad y pues en la sanción de las normas que pues igualmente se dan.
Entonces nos dice el texto lo siguiente, que en cada estado existen 3 clases de poderes. Entonces está la potestad legislativa, la potestad ejecutiva y la potestad judicial. Entonces, lo que se dice en virtud de la primera es que el principio magistrado que hace las leyes transitorias o definitivas que enmienda o deroga las existentes. Eso sería en cuanto a la legislativa. En cuanto a la ejecutiva, que es la segunda, sería hacer la paz o la guerra. ¿En cuanto a qué? En cuanto al envío que reciben las embajadas o establecer la seguridad que previenen las invasiones. Esto que estamos hablando es relacionado a la línea de tiempo en las cuales se desarrolla el autor Montesquieu. De igual manera, tenemos con gran importancia, como lo podemos ver acá en este diagrama, la explicación básica de la división en la que se da esta tripartita. Entonces tenemos en el Poder Ejecutivo como gobierno, presidente y sus ministros, como lo tenemos actualmente en el Legislativo, Cortes Generales, en nuestro caso sería el Congreso de la República, y en el Poder Judicial sería el Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional, que en este caso serían los órganos de cierre que tiene el país. Buenas noches, doctor. Y para terminar. Bueno, doctor, pues... Sigue, qué pena, Erika. Sigue, por favor. Como ya lo dijeron pues mis compañeros, dentro de las obras pues que estaban como más importantes, que era la Carta Persa de Montesquieu, publicada en forma anónima, y en 1721, esa fue como una novela que entreteja diversos géneros crónicos, políticos, diarios, de viaje y ensayos morales. También está lo que también mis compañeros nombraron, que eran El espíritu de las leyes, que fue una de las obras pues más criticadas que él tuvo de la Ilustración, redactada por Montesquieu y publicada en 1748. Y para culminar, decimos que Montesquieu también era tenido en alta estima en las colonias británicas en América como un campeón de libertad británica, aunque no en la independencia norteamericana. El estudioso de la política Donald Loops ha descubierto que Montesquieu era la persona más comúnmente citada en temas de gobierno y política en la América británica. Colonial pre-revolucionaria, siendo citado por los fundadores norteamericanos más que ninguna otra fuente, con excepciones de la Biblia. Luego de la Revolución estadounidense, las obras de Montesquieu continuaron ejerciendo una poderosa influencia en muchos de los pensadores y fundadores de los Estados Unidos, particularmente en James Madison de Virginia, uno de los padres de la Constitución. La filosofía de Montesquieu en el sentido que debe establecerse un gobierno de forma que ningún hombre tenga miedo de otro. Fue un recordatorio para Madison y otros a un libre criterio, y establece para su nuevo gobierno nacional requerir de poderes separados, claramente definidos y balanceados. Y para terminar, sufre una severa reducción de su vista al momento de su fallecimiento el 10 de febrero de 1975 en París, a la edad de 66 años. Estaba completamente ciego y su cuerpo se encontraba enterrado en la iglesia, se encuentra enterrado en la iglesia de Saint-Suplet en París. ¿Listo? Sí, señor, doctor, gracias. Listo, estuvo muy bien. A ver, William, que fue el que hizo la exposición. Entonces, coméntanos cómo se le denominaba a Montesquieu. ¿A qué escuela pertenecía y cuál fue su principal obra? La principal obra fue la ley de las, El espíritu de las leyes en 1744,
y se le llamaba, y el nombre era Charles Louis de Secondat, y lo llamaron Montesquieu porque fue criado por el barón de Montesquieu. Pero, ¿a él cómo se le denominaba? La escuela de él era Escuela de Liberalismo Clásico, doctor. Y se le denominaba Señor de la Barón de Brete. Montesquieu, doctor. Esperen que está hablando William Cifuentes. Gracias. O sea, si fue criado por el barón de Montesquieu, ¿cómo le decían a Montesquieu? Tú pasa. Lo acabaste de decir. Sí, el barón de Montesquieu. Esa, exactamente. A ver, Nubia, haznos el resumen concreto de lo esencial de Montesquieu. ¿En qué contribuyó al derecho penal? Sí, doctor. Montesquieu contribuyó al derecho penal con él era partícipe de las y amante sobre las leyes británicas. Fue el campeón de la libertad británica y participaba en el poder político británico. El aporte de él fue el escrito de sus libros, en especial el de El espíritu de las leyes, en donde fue prohibido por la iglesia de la época, por lo que hablaba sobre la teoría de la tripartita, que nos la explicó Neifert respecto a los poderes, la división de los poderes. ¿Y qué era la tripartita para Montesquieu? La tripartita para Montesquieu era la división, que debía existir la división de poderes en el poder ejecutivo, legislativo y judicial para que hubiese una buena armonía dentro del Estado. Estuvo muy bien, los felicito. Doctor, Gracias, quisiera doctor. interrumpir un poco. Y también para agregar algo al aporte de... Pueden quitar ya derecho penal. la exposición, pueden quitarla y ahora sí puedes hablar. Listo, doctor, ya la quito entonces. Ahora sí aporta. Listo, bueno. También tenemos como aporte al derecho penal por parte del autor Montesquieu, que Montesquieu como tal establecía que las causas del delito están en la corrupción o deformación de un estado de las leyes, básicamente en la corrupción de las normas. Entonces, él en su obra El espíritu de las leyes dice textualmente que para prevenir estos delitos debe haber un buen legislador y que el legislador debe legislar para prevenir estos delitos. Muy bien. ¿Qué enseñanza te dejó la exposición de Montesquieu, don Orlando Quiroga? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Entre lo principal y lo más importante que Montesquieu nos dejó, y más para todo lo que conocemos actualmente y lo que conocemos como la cultura del liberalismo, es la división tripartida de los poderes y lo que actualmente lo constituimos más en la parte de Sudamérica, como es el ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es lo que más clasifica como tal Montesquieu. Muy bien. Belisario, ¿qué concepto tienes? ¿A qué escuela pertenece y cuál fue la obra principal de Montesquieu? Bueno, doctor, a la escuela del liberalismo clásico. ¿Sí? ¿Cuál fue su obra principal? Y su obra principal, El espíritu de las leyes, con todo lo que tiene, la tripartita, que es la parte más importante. Algo también de resaltar es que él estudió Derecho. Con relación a los otros actores que hemos visto, este se graduó en Derecho. Y Muy también bien. por ello su expertise en este libro, Espíritu de las Leyes. También es lógico determinar, es una conclusión, por eso la Iglesia se opuso, porque obviamente él no quería esa división en los poderes, y esa fue la guerra, por eso la Iglesia lo prohibió. Y él inicialmente lo dejó anónimo el libro, porque claro, era perseguido, y ya después se lo adjudicaron, pero ese era el temor de ellos. Muy bien. Karen Sánchez, ¿a qué escuela pertenecía Montesquieu? Doctor, buenas noches. Buenas No me noches. has preguntado nada. Ya un momentico, por favor. Ya. Guárdala ahí, ya te La oí. clásica liberal. ¿Sí?
de la clásica liberal también podemos tener en cuenta pues que Montesquieu, pues una de sus obras más notables fue El espíritu de las leyes. Sí. ¿Y a qué se refería con la tripartita? No, en el momento que hablaron de la tripartita estaban hablando en la pirámide y el sistema me sacó de la clase y volví a entrar y ya había pasado eso, doctor. A ver, Rommel. Profe Arboleda. Profe, buenas noches. Profe, buenas noches, Rommel Vega. Señor, lo escucho. Dime. Profe, de la tripartita, pues él decía que era el poder que se dividía en tres, que era el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y que pues para que un Estado viviera en armonía, se tenía que basar en esta teoría, básicamente. Muy bien. Karen Sánchez. Sí, señor. A ver, cuéntanos a qué escuela pertenecía Montesquieu. A la clásica liberal. ¿Cuál fue su obra principal? Su obra principal fue El espíritu de las leyes. ¿Y a qué se refería cuando hablaba de la tripartita? De la división del poder, que eran tres, pero no las alcancé a apuntar. Era lo que estaba exponiendo ahorita el compañero anterior. A ver, don William Arboleda, cuéntanos. Digo, profe, que me llamó mucho la atención donde habla de la teoría de la separación de poderes y dice que esto tuvo mucha influencia en algunas constituciones políticas de algunos países, sobre todo en la constitución de los Estados Unidos, ¿no? Pues si la tripartita tiene que ver con el tema de que el poder no podía recaer en una sola persona, sino que tenía que ser dividido. Y ahí habla de los tres poderes que hay en este tiempo, profesor. Muy bien. Marcia Verónica. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el barón de Montesquieu, conocido como el padre de la Constitución, la escuela fue el liberalismo clásico. Su obra principal fue El espíritu de las leyes y contribuyó en el derecho penal como con la división de los poderes, con la teoría de la tripartita, judicial, legislativo y ejecutivo. Y él decía que se debe establecer un gobierno de igual forma que ningún miembro tenga miedo del otro. Y para evitar la corrupción y prevenir los delitos. Bien. A ver, Oscar Danilo Ávila, haznos un recuento. Bueno, profe, entonces decimos que el barón de Montesquieu era un filósofo, jurista francés. Dentro de sus obras, pues la más importante tenía El escrito de las leyes, bueno, la ilustración y las cartas persas. Bueno, estuvo en la escuela, o se hizo en la escuela de Juilly. Aparte de esto, pues habla de la teoría en cuanto a la división del poder, creando pues así la tripartita para dar la división de poderes y permitiendo que pues esta división permitiendo que esta división brinde, digamos, derechos en cuanto a todas las personas que lo comprenden, que ninguno se tenga miedo de la otra, del otro. Muy bien. María Estela, ¿de qué quieres hablar? Doctor, en el espíritu de las leyes están presentes ideas en materia penal. Aunque no son muy relevantes, el autor se contenta con mencionarlas sintéticamente en una oración o incluso no las plasma expresamente, sino que las deja traslucir en su crítica, en donde decía de una legislación puntual. Entendemos que esta es otra de las causas por la que la faceta penal de Montesquieu tradicionalmente queda relegada.
pero realmente él fue como un criminólogo, porque él decía que la criminología es una disciplina con límites difusos. A nadie debe sorprender que este pensador, como muchos otros, hayan ingresado marginalmente en ese terreno de la criminalidad, pero él sí lo expresó en la obra. Muy bien. Don Orlando Quiroga. Y después, José Estupiñán. Mande, doctor, para registrar los puntos. ¿A qué escuela pertenecía su obra? ¿A qué se refiere con la tripartita? Bueno, su escuela es el liberalismo, realmente es la que parte sobre el liberalismo clásico. Y referente a la obra más reconocida de él, es El espíritu de las leyes. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿A qué se refería con lo de la tripartita? Lo de la tripartida de poderes era la clasificación referente a dividir los poderes tanto como lo que hoy conocemos, doctor. Realmente él es nuestro pionero de lo que actualmente conocemos dentro de nuestra Constitución, la división de los partidos, tanto el poder judicial, legislativo. Él es el que nos genera, pero en parte también genera una teoría que no la alcancé a escuchar referente al despotismo. Él relacionó mucho el tema del despotismo de generando un concepto sobre el miedo, la violencia, el aislamiento y la pobreza que se podía generar, dando la conclusión dentro de que los asociados eran tan libres para vivir dentro de la república o dentro del liberal como aquellos mismos que eran tan libres dentro de la monarquía. Muy bien. José Estupiñán, inicialista Angie Silva. A ver, doctor. Un recuento. Él perteneció a la escuela clásica, doctor. Su obra más importante fue El espíritu de las leyes, escrita en 1748. Sus pensamientos de él siempre era la tolerancia religiosa, el concepto de la felicidad, pero empíricamente. Y pues hablamos de la tripartita, que era la división de los poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y esto lo hizo él pues como para que todo no se concentrara en un solo poder. Muy bien. Angie. Doctor, pues dice que el barón de Montesquieu fue un filósofo y jurista, perteneció a la escuela de liberalismo clásico, donde ahí se preparó la separación de poderes. La obra más importante de él fue El espíritu de las leyes. También habla sobre la tripartita, que fue la división de tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Ya. Lina Quimbaya, inicialista Juan de Dios. Lina. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, lo que expusieron hoy los compañeros, era un jurista francés de la escuela oratoria de la época de la Ilustración. Se graduó como abogado. Pues seguía la filosofía, donde también él nos explicaba o nos dio a conocer lo de la tripartita, que es la separación o la división de poderes, que se dividía en el ejecutivo, legislativo y judicial. Pues lo que decía es que el poder se debe separar o dividir en funciones y que no recarga sobre un mismo gobierno. Una de sus obras, pues él hizo varias obras. Una de sus obras también fue El espíritu de las leyes en 1748, Temples y Consideraciones y decadencia de los romanos en 1730. Su pensamiento fue la Ilustración francesa, ideología de John Locke, que ahí fue cuando nos habló de la división de poderes y la tripartita. Muy bien. Don Juan de Dios, sigue Karen Moreno y después Karen Sotelo. Profesor, filósofo y jurista francés. Estudió en una escuela católica, una entre sus, llamado el Barón de Montesquieu,
Dentro de sus obras principales está El espíritu y las leyes, las cartas persas, un pensamiento influenciado por John Locke. Es algo importante para él es que la ley es lo más importante en el Estado. De ahí que sale la teoría tripartita, donde divide los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, para que el poder no quede concentrado en una sola persona, en una sola rama del poder, digamos así para nosotros ahorita, hablando actualmente. Muy bien. Y él estuvo en la escuela del liberalismo clásico. Perfecto. Karen Moreno y Karen Sotelo. Y sigue María del Carmen. Y después Olga Piedrahita. Pues fue un filósofo, figurista francés. Las principales obras de él fue La Carta de Persa de Montesquieu, que fue una obra que dejó unos ensayos morales, también El espíritu de las leyes, de la escuela del liberalismo clásico. También aportó que fue una de las causas de la corrupción, que las normas de la obra del espíritu de las leyes, que dice que el legislador debe vigilar para que no haya corrupción. Y de ahí pues deriva lo de la tripartita, que esto fue principal más que todo en la Constitución de los Estados Unidos y entre los varios estados. Muy bien. Karen Sotelo. Hola, profe, ¿me escuchas bien? Perfecto. Bueno, profe, Montesquieu, tenemos que pues lo llamaban el Barón de Montesquieu. Su escuela fue el liberalismo clásico. También el aporte que hace para el derecho penal consistía en que el legislador debería crear leyes para prevenir los delitos como la corrupción. La tripartita, que fue pues prácticamente su filosofía o su pensamiento, es que la ley es lo más importante para el Estado, pero no puede recaer el poder en solo un órgano. Entonces lo dividió en tres: el legislativo, el ejecutivo y pues el judicial, como ya lo han dicho mis compañeros. Su obra más importante fue El espíritu de las leyes de 1748. Muy bien. Ahora, ¿quién sigue? Profe, yo. Yo, doctor. Olga Piedrahita y María del Sí, Carmen. señor. Sí, señor. Sigo yo después, profe. Andrés Rodríguez, después, profe. Y después Andrea Durán. Luis Montealegre. Y después Brian Molano. Siga. Sí, doctor. Montesquieu perteneció a la escuela clásica liberal. Fue llamado Barón de Montesquieu. Nació el 18 de enero de 1689 en el castillo de La Brie, en Francia. Su obra principal, El espíritu de las leyes, fue influenciado por John Locke, Thomas Hobbes, Adam Smith. Él fue uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes, en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes, que ha sido introducción en algunas constituciones de varios estados con mayor influencia en la Constitución de Estados Unidos. Estudió en la Escuela Católica de Yuili y posteriormente la carrera de Derecho siguiendo su tradición familiar. Se considera uno de los precursores del liberalismo y fue quien elaboró la teoría de la separación de poderes. La teoría sobre la separación de poderes, sobre la tripartita que habla del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sí. Y murió, él falleció el 10 de febrero de 1755 en París a la edad de los 66 años, completamente ciego. Muy bien. María del Carmen. Buenas noches. Él viene de la escuela liberalismo clásico. Él dice que la ley es lo más importante de un Estado. También dice que es uno de los pensadores más importantes. Él dice que la ambición del hombre es el motivo de la corrupción. La obra más importante de él es El espíritu de la ley, pero también es la obra más criticada. Él dice que los poderes se tienen que dividir en tres para que haya como menos corrupción. ¿Qué más dice?
Se estimaba que era como un libertador. Eso. Muy bien. Andrea. Profe, buenas noches. Alcancé a tomar nota que Montesquieu fue un filósofo y ensayista y fue muy relevante en la teoría de la separación de los poderes. Esta teoría ha sido introducida en la mayoría de las constituciones de los estados, con mayor influencia en la constitución de la política de los Estados Unidos. Sus dos obras más principales fueron las cartas persas y el Espíritu de las leyes. El principal aporte en la parte democrática fue la división de los poderes, que consistía en que cada estado tenía 3 clases de poderes, que era el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y este modelo lo han adoptado la mayoría de países en su parte democrática. Pertenecía a la escuela del liberalismo clásico. Bien. Brian. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, él nació en 1689, era llamado el Barón de Montesquieu, era un filósofo y jurista francés, su mayor obra fue El Espíritu de las Leyes, pertenecía a la escuela clásica liberal, su mayor aporte al derecho fue la tripartita, la división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Muy bien. Espera, porque ahí se nos duerme aquí el doctor Juan Macías. Profe, yo no he hablado. Ya. Profe, yo tampoco. Espérate, a ver, porque se nos duerme el doctor Macías. Bueno, No, gracias. doctor, estoy muy pendiente. ¿Sigues tú? ¿Está dormido? No. A ver, cuéntanos, doctor. Bueno, estamos hablando de Montesquieu, abogado, francés, fue nombrado el Barón de Montesquieu después de que su tío murió, que él fue el sucesor del nombramiento. ¿Qué más? Su filosofía fue la tripartita, entonces, pues bajando el poder que lo manejaba de cierta manera, pues en gran parte la iglesia, lo bajó para que, lo dividió en 3, que es la rama legislativa, que es la que maneja ahora nuestro Congreso, la ejecutiva, que es la presidencia, y la judicial, pues que es la rama judicial que nosotros tenemos. Su obra ¿Quién más fue la que dijo que importante. no? Listo. Muy bien. ¿Quién fue la que dijo que no he hablado? Yo, Joana Higuera. A ver. Listo. A ver, doña Yana, ¿qué le aportó al derecho penal Montesquieu? Sí, señor. Lo que dijeron mis compañeros fue que él decía que el poder no debía recargar en un solo eje y por eso sacó la tripartita, que es ¿Pero qué le aportó al derecho penal? Bueno, en las sogas el espíritu de las leyes habla que el delito está en la corrupción de las normas y para evitar debe tener un buen legislador. Muy bien. ¿Quién es el otro? Muy bien, doñas. ¿Quién es el otro que no ha intervenido? Gracias. Profe, yo no he intervenido. Yo tampoco. Díganla del Yo, nombre. profe. Profe, mi nombre es Luis Montealegre y hemos hablado respecto a la tripartita, la división de los 3 poderes, pero debemos mencionar quién hace parte en cada uno de ellos. Entonces, en el poder ejecutivo, en ese momento lo ejercía el rey. La parte ejecutiva la compartía la Cámara de los Aristócratas o la Cámara de los Lores, y la Cámara de los Comunes hacían la parte legislativa, y la Cámara de los Lores también hacía como Tribunal Supremo. Muy bien. ¿Quién es la niña que dijo que yo no? ¿Cuál doctora habló? Una dama que habló. ¿Se arrepintió? ¿Quién más? Yo, profe, buenas No, Andrés Rodríguez, profe. Nina Orrego. Yo, profe Samira. Buenas Samira. noches, profe, buenas noches, compañeros. Háblale. Bueno. Montesquieu
denominado el Barón de Montesquieu, fue filósofo y jurista francés. Fue influenciado por John Locke, por Thomas Hobbes, por Adam Smith. Perteneció a la escuela liberalista clásica. Una de sus teorías fue la separación de poderes, la más llamada la tripartita, en donde él la dividía en el poder ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Unas de sus obras fueron El espíritu de las leyes. ¿Y qué le aportó al derecho penal? Señor. ¿Qué le aportó al derecho penal Montesquieu? Profe, pues la separación de los poderes, la tripartita, ya que pues hoy en día lo vemos así. Eso. ¿Quién más fue el que quería intervenir? Andrés Rodríguez, profesor. Yo, profe. ¿Qué le aportó a la doña Luz Dari? Ya habló. Gracias. ¿Qué le aportó al derecho penal? Profe, pues en el derecho penal se ve que en el delito, él dice que en cuanto, digamos, lo que más amenaza es la corrupción hacia las leyes que hay, que se debe de haber gente con virtud y honestidad ante todo. Perfecto. No, doña Luz Dari ya intervino. ¿Quién falta? Creo que falta Alex Ardila. Yo, doctor Javier Quintero, por favor. Sí, señor, aquí estoy, Alex Ardila. Cuéntenos. Yo, profe. Sí, Montesquieu, el Barón de Montesquieu, pues indudablemente su aporte al derecho penal, pues fue el pensamiento que él tenía, era que el legislador debería pues legislar para prevenir los delitos y se enfocó mucho en la corrupción. Además de eso, pues se estableció que el equilibrio perfecto era los tres poderes, ¿sí? Para hallar una identidad perfecta del Estado. Bien. Lilian. Lilian. Buenas noches. Buenas noches. Montesquieu fue un filósofo jurista francés, también llamado el Barón de Montesquieu, y perteneció a la iglesia, a la escuela del liberalismo clásico. Sus obras más importantes encontramos El espíritu de las leyes, las cartas persas, su filosofía del pensamiento tripartita, que es la división de los poderes en el ejecutivo, el legislativo y el judicial, su visión política y el legado de Montesquieu, que se desarrolló en las ideas de John Locke acerca de la división del poder, y en su obra El espíritu de las leyes, que él manifiesta también la admiración por las instituciones políticas inglesas, y siempre afirmaba que la ley es lo más importante para un Estado. Muy bien. Jorge Paul. Bueno, doctor, pues llamado el conde de Montesquieu, jurista y filósofo francés de la escuela clásica liberal. Su educación pues fue influenciada por el catolicismo, pues creador de lo que conocemos hoy en día como digamos, la separación de poderes, la tripartita. Sus obras mayores, las cartas de Persa y El espíritu de las leyes, tenía un pensamiento crítico, cívico y político. Digamos que las cartas de Persa era una sátira digamos, de los absurdos del comportamiento contemporáneo. Bueno, en algunas otras obras como, pues, logré atraparlas, pero pues bueno, las importantes fueron esas. Don Hernando. Buenas noches, profesor. Doctor, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Sí. Hablarle de Montesquieu. Simplemente, ¿de qué escuela es obra principal y a qué se refería con la tripartita? Bueno, él era de la escuela clásica, del liberalismo clásico, y su obra más importante fue El espíritu de las leyes. ¿Sí? Sí. ¿Cuál fue la otra pregunta que me hizo? ¿Qué se refería con la tripartita?
Bueno, la tripartita para él era que en esa época existía pues un solo poder, que eran los reyes, y él manifestaba que había que expandir el poder y que no debería estar en un solo, en un solo estado, y que era relevante de que esos tres poderes estuvieran repartidos para que hubiera justicia social, para que hubiera pues participación de toda la sociedad. Y eso se fue irrigando en toda Europa y pasó a las Américas, especialmente a Estados Unidos, y a organizar lo que fue entonces los estados democráticos que hoy en día participan con los tres poderes, como es la rama legislativa, la ejecutiva y la rama judicial, doctor. Muy bien. Sarita. Bueno, el aporte más importante de Montesquieu realmente es el tema de que él nos dejó como legado que la Constitución es lo más importante. Pues aparte de que los tres poderes que se dividen roles diferentes y responsabilidades diferentes, la Constitución es lo más importante que tiene el Estado y que se debe pues de dar cabal cumplimiento a eso. Aparte de que el delito es la influencia, o sea, la corrupción es el delito con más influencia que tenemos actualmente. Entonces, como esas dos posturas que tenemos anteriores y actuales no están muy lejanas de lo que vemos en la modernidad. Y pues que él también fue un gran actor dentro del movimiento de la Ilustración. Muy bien, muy bien. Términos jurídicos. A ver, Catalina Espinel. Muy bien. Buenas noches, profe. Bueno, básicamente lo importante fue que Montesquieu estuvo en la época de la Ilustración, estuvo influenciado por John Locke, que fue para algunos el padre del liberalismo, Adam Smith, por ejemplo, que fue de la mano invisible, y Thomas Hobbes, por ejemplo, que tenía también influencia de Descartes y Galileo, digamos que toda esa época de la Ilustración, que fue desde el siglo XVIII más o menos hasta el siglo XIX. De parte de Montesquieu, las dos obras más importantes son El espíritu de las leyes, en 1744, Cartas persas de 1721. Lo que defendía Montesquieu era la separación de poderes, es decir, la tripartita, en este caso el ejecutivo, el legislativo y poder judicial. Entonces, lo que cabe resaltar es que se refiere a los tribunales de justicia. Perteneció al liberalismo clásico y básicamente eso. Bueno, y también decía que César y Pompeya, si no lo hubieran hecho ellos de coger y tomar el poder en ese momento, otros lo hubieran hecho. Muy bien. Karina. Señor. ¿Quién fue Montesquieu? ¿Cómo le denominaban? No se escucha. No le escuchamos. Patricia. ¿Se me escuchan? Buenas noches, profe. Ya te volvemos a preguntar que no te escuchamos. Patricia. A ver. ¿Recuento o en particular? Lo esencial. ¿Cómo se le denominaba? ¿De qué escuela era? ¿Cuál es su obra principal? Y lo de la tripartita. Se le denominaba el Barón de Montesquieu, perteneció a la escuela liberal del liberalismo clásico. La tripartita se basaba en el argumento de poder judicial, legislativo y ejecutivo. Su obra principal, El espíritu de las leyes, y en esta decía que esos tres poderes no deberían estar controlados por la misma persona. Entre sus aportes al derecho penal, encontramos que como forma de gobierno la separación de poderes debería ser la forma de gobierno ideal, y aportes al derecho penal, entonces el sistema de equidad entre los mismos, la garantía judicial y el respeto de los gobernantes a los derechos del hombre. Karen Moreno. Karen se fue.
Karina Sotelo, Karen Sotelo, perdón. ¿Sí? Señor. Lo esencial de Montesquieu. Lo esencial de Montesquieu, la escuela del liberalismo clásico, su obra más importante fue El espíritu de las leyes y su filosofía y pensamiento, pues la tripartita, que consistía en la división de poderes para no recargar todo el poder, valga la redundancia, en un solo órgano, una sola persona. Muy bien. Karina, ¿ya estás con vos? Valentina Bautista, Hola, profe. ¿cómo está? Sí, señor, profe, ¿me escucha? Sí. ¿Quién fue Montesquieu? ¿Te respondo yo o Karina? Profe, no lo escucho. Tú, Valentina, porque Karina no escucha. Vale. Montesquieu fue un filósofo y jurista francés. Inicialmente, pues, los compañeros indicaron que perteneció a la escuela oratoria de Julie. Sin embargo, luego hicieron la aclaración de que pertenecía a la escuela del liberalismo clásico. Entre sus obras más importantes están las cartas persas, El espíritu de las leyes, las consideraciones de decadencia de los romanos, los libros prohibidos de la iglesia y pues su obra más importante, El espíritu de las leyes. Su visión política pues nos habla de que en cada estado hay 3 clases de poderes, haciendo referencia a la tripartita. También en el pensamiento y filosofía nos hablaron sobre la tolerancia a la religión, la felicidad en el sentido cívico, la división del poder, las instituciones políticas y sobre todo que la ley es la parte más importante del Estado. Marcela López. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Pues lo más relevante de él es filósofo y jurista de la época de la Ilustración. Se le denominaba el Barón de Montesquieu. Era padre de la división de los poderes, en eso se basa el tema de la tripartita. Era la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial. Pertenecía a la escuela del liberalismo clásico. Sus obras más relevantes fueron las cartas persas y el espíritu de las leyes, y pues tenía un pensamiento cívico, crítico y político. Bien, Nelson Caicedo. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién fue Montesquieu? Aló. Bueno. Profe. Sí. Con Víctor. A ver, Víctor, cuéntanos. Bueno, tengo por aquí una anotación que dice que él distinguió cuatro clases de crímenes: los que ofenden la religión, los que ofenden la tranquilidad, los que ofenden las costumbres y los que ofenden la seguridad del Estado. Y una de las frases como célebres es prevenir antes que castigar. De la escuela clásica liberal, también llamado el Barón de Montesquieu, Barón de Montesquieu. Y uno de los libros más importantes fue El espíritu de las leyes junto a las cartas persas. Muy bien. Vea, un minutico con todo. Entonces, por WhatsApp me van a decir cómo se le denominaba a Montesquieu en la obra principal y qué significa lo de la tripartista. Empieza a correr, un minuto nomás. Ya. Por WhatsApp. Don Rodrigo era el que me había pedido que hasta las 5 lo del derecho de petición. Don Rodrigo, ¿cierto? Don Rodrigo Marín. Sí, señor. Entonces, Muchas gracias. y hubo gente que la mandó después de las 5, por esta vez
la voy a tener en cuenta, pero no la misma nota, ¿listo? Porque si dijeron hasta las 5 es hasta las 5. ¿Ok? Porque hubo gente que después de las 5. Entonces, el quiz, doctor, ¿me repite el quiz, por favor? Ya dije, ya queda medio minuto. ¿Quién es Montesquieu? O sea, ¿cómo se le denominaba la obra principal y a qué se refería con lo de tripartista? ¿20 segundos? Listo. Me van llegando, bueno. Para mañana nuevamente, entonces, Nubia Alonso tiene una exposición individual. ¿Qué grupos no han expuesto? Ya presentaron. Luigi Luceni, doctor. Habíamos quedado para hoy, pero pues entiendo ya para mañana. Luigi Luceni. ¿Quién? Luigi Luceni. Hay una ¿qué? Hay un programa ahí que uno lo baja y uno pregunta que cómo se pronuncia tal, y lo escribe y le sale cómo lo pronuncia, ¿listo? Profe, nosotros tampoco, Enrico Ferro. Enrico Ferro después, pero lo primero que va a exponer es Nubia Alonso, el individual, ¿listo? Listo, doctor, gracias, sí, señor. Enrico Ferro, o sea, van 2, ¿y quién otro? Nos falta Gaetano Pilancheri. Gaetano Pilancheri. Perfecto. Gracias, profe. Profe, nos falta Pellegrino Rossi. Yo creo, Nubia, ¿tienes ahí la exposición lista? Yo creo que alcanzamos a hacerlo ahorita. Con eso dejamos los grupos para mañana. Profe, de las exposiciones individuales, yo tenía que exponer hoy. ¿Cuál era la tuya? Domiciliaria por enfermedad. Esa es la más importante, hombre. ¿La tenés? ¿Alcanzas? Sí, señor. Hágale pues. En 10 minutos, bueno. Sí, es que vamos a aprender desde la otra semana. Sí. Cada expositor solo tiene 3 minuticos, o sea, preparan y que no pase de 3. Vale. Y el que pase de 3, pues le va bajando la nota. ¿Listo? Ok. Empecemos para que alcancemos. Listo. ¿Se ven las diapositivas? Perfecto. Listo. Les voy a dejar así para que no se trabe el computador. Listo. Entonces, rápido. Prisión domiciliaria por enfermedad. Yo hice dos, como las separé en 2 partes. Prisión domiciliaria como tal y la prisión domiciliaria por enfermedad. Entonces podemos ver que la prisión domiciliaria es un mecanismo que se utiliza con el fin de determinar o cambiar el lugar de privación de libertad de una persona una vez condenada. Entonces, pues esto quiere decir que en unos casos específicos, que ya voy a exponer, se cambia el lugar en el que se declara la privación de esta persona. Se determina su lugar de domicilio o el lugar que determine el juez. Entre los requisitos que tenemos para conceder la prisión domiciliaria, encontramos 4. Primero, que la sentencia se imponga con conducta punible cuya pena mínima sea prevista de 8 años. 2, que no se trate de un delito incluido en el artículo 68 de la ley 599, que también ya en un segundo los explico bien. Que se demuestre que el arraigo familiar y social del condenado no tiene que ver en el lugar del domicilio al que se le va a dar la prisión, ni que
haya tenido que ver con el crimen cometido. Y por último, pues que se garantice la medida de caución del cumplimiento. Entonces, entre ellos está que no cambie de residencia sin autorización, que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños pues por el delito causado. Debe comparecer personalmente ante la autoridad judicial. Y por último, pues se debe permitir siempre la entrada de los servidores públicos pues, que están encargados de hacer vigilancia. Por otra parte, vemos que en los casos en los que se aplica la prisión domiciliaria. Entonces, primero, pues cuando el imputado o el acusado fuere mayor de 65 años. Para ello es importante tener en cuenta la personalidad, la naturaleza y la modalidad del delito pues, que se haya causado. Por otra parte, hablando de las chicas, cuando la imputada esté faltando 2 meses o menos para un parto y tiene 6 meses luego como licencia de maternidad, por así decirlo. Por otra parte, vemos también que otro de los casos en los que se aplica es cuando el imputado o el acusado está en un estado de grave enfermedad. Para ello es importante que se dé un dictamen médico oficial y pues el juez determinará esta decisión. Entonces, la segunda parte es la prisión domiciliaria por enfermedad como tal. Para esto, el juez lo puede autorizar sustituyendo la pena privativa por una reclusión domiciliaria u hospitalaria, según sea el caso o la gravedad de la enfermedad del imputado. En los casos en los que son enfermedades mentales, psicológicas, se debe hacer un estudio previo pues, para que se determine el lugar en el que se debe cumplir la reclusión, en caso de ser imputable. Por otra parte, la determinación la tiene que hacer medicina legal. El padecimiento médico es determinado por el legista especializado y pues debe ser incompatible con la vida en reclusión. Es decir, no una enfermedad leve, por así decirlo, una gripa, y por eso voy a ir a casa. Debe ser incompatible con su vida, o sea, realmente demostrarse que no se puede vivir en la cárcel o en la prisión teniendo esa enfermedad. Y por último, se debe preservar, pues, sobre todas las cosas, la continuidad del tratamiento médico. Una vez que se dé prisión domiciliaria, así como el Estado está obligado a brindar estas medidas de salubridad, salud, medicina de los imputados, pues también la persona se debe comprometer que se va a dar continuidad al tratamiento una vez se dé la prisión domiciliaria. En el procedimiento debe ser determinado por un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Prueba de que existe una enfermedad grave, incompatible en las condiciones de reclusión, como explicaba anteriormente. Debe estar el concepto médico especializado. El proceso se realiza con apoyo del IMPEC, donde estos se encargan del traslado y del control del cumplimiento de la detención en el lugar de la residencia o el lugar determinado para cumplir la pena. La decisión en lugar de la decisión en el lugar de residencia debe tener como los permisos necesarios, debe tener controles médicos. En el caso de una mujer gestante, pues la ocurrencia del parto. Estos serían los permisos de ingreso a la residencia. Y quien obtenga el beneficio debe suscribir un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o en los lugares indicados, no cambiar de residencia sin previa autorización y a concurrir ante las autoridades pues cuando se requiera. Siempre cumplir con las medidas que se establezcan y con los tiempos o los términos establecidos. ¿Cuándo procede?
Entonces, aquí hay unos de alguno, cuando no procede, disculpa. Como mencionaba, hay unos casos específicos en los que no procede la prisión domiciliaria. Son varios, voy a leer algunos por cuestión de tiempo. Entre ellos está el acceso carnal violento, actos sexuales, hurtos calificados agravados, estafa, uso de documentos falsos, tráfico de migrantes, delito en concierto para delinquir, y pues entre otros, que se encuentran tipificados en el Código Penal. En el momento en el que nos encontramos por el coronavirus, pre-COVID-19, se establecieron unas normas, unas reglas, por así decirlo, específicas que se estarán dando pues mientras pase la pandemia o mientras salga una nueva resolución, un nuevo decreto, perdón. El decreto fue expedido en el 14 de abril. Bueno, y nos indican las medidas que se tomaron para la detención, pues por enfermedad grave durante el COVID. Entre ellos, pues se bajó, digamos, el tiempo para los mayores, se supone que son para 65 años, sin embargo, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de Salud estableció que las personas más vulnerables son las personas de 60 años en adelante. Por temas de vulnerabilidad, se concedió prisión domiciliaria para las personas mayores de 60 años. Adicionalmente, quien padezca de graves enfermedades y las personas que se encuentren con síntomas relacionados se tienen que llevar a aislamiento mientras se hacen los exámenes pertinentes. Por otro lado, se le brinda el beneficio de la prisión domiciliaria a las personas que ya estén por salir o que al menos hayan cumplido más del 40% de su condena. Esto en temas del coronavirus. Normalmente la prisión domiciliaria se tiene en cuenta las personas que estén por salir faltando 2 meses o que hayan cumplido más del 50% de su condena. Y por otra parte, por temas de papeleo, trámites, no se otorgará el beneficio por audiencia, sino por medio de un auto. Y por último, conclusiones. Entonces, la prisión domiciliaria es una medida efectiva para reducir el sobrepoblamiento y descongestionar las penitenciarías. Eso sí, es importante recalcar que para que esto funcione o para que esto se lleve a cabo como un ideal de justicia penal, pues hay que hacer un adecuado seguimiento, implementar equipos tecnológicos pues que permitan este seguimiento. Sin estos equipos, pues realmente no sería una medida efectiva. Como segunda conclusión, es importante tener en cuenta que no es apta para la totalidad de la pena. Depende del progreso o el deterioro de la salud física y mental de la persona beneficiada con la prisión domiciliaria. Como lo mencioné anteriormente, pues el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud y pues el servicio médico o el tratamiento adecuado para la persona imputada, aún estando fuera de la penitenciaría. Y por último, es como un paréntesis sobre el dictamen de medicina legal, porque hay varios debates sobre la prisión domiciliaria, porque hay quienes dicen que no es necesario que medicina legal intervenga, porque se estaría generando un desequilibrio en el desarrollo del proceso penal. Sin embargo, pues es importante recalcar que medicina legal es una entidad con personería, patrimonio y autonomía propia. Entonces, administrativamente y jurídicamente, pues su dictamen es un apoyo para la administración de justicia, más no para generar un desequilibrio en el desarrollo del proceso en estos casos. Muy bien, te felicito. Excelente estuvo. Si quieres, quita la exposición, muy bien. Vale. Estuvo muy buena la exposición. Bueno. Quería decirles que los trabajos que están haciendo, los que han enviado, ¿me quitas eso? Me quitas los trabajos que han enviado, todo lo que se ha desarrollado, lo principal de cada exponente
que ha contribuido al derecho penal toca tenerlo en cuenta para el viernes, ¿no? Y cuando uno elabora un trabajo, al preguntarse le tiene que saber, no puede uno dudar. Entonces vamos a ver cómo va a desarrollar ese parcial del viernes. ¿Listo? Que hay varias modalidades. Yo tengo un programa que les envío. A cada uno le salen de selección múltiple 5 o 6 preguntas. Y da uno 2 minutos y a los 2 minutos se queda uno las respuestas ahí. O estoy pensando en otra modalidad, de pronto un parcial oral, que es rapidito, ¿no? 1 o 2 preguntas y sale. O que sustenten un trabajo de los que cada uno ha hecho. ¿Listo? Entonces, feliz noche, que Dios los bendiga y que les vaya muy bien, pues. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Mañana, profe, gracias. Doctor, muchas gracias. Buena noche. Gracias, doctora. Doctor, muchas gracias, muy amable. Chao. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, doctor.